¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Pues ya estamos en la cuarta parte del capítulo 61 del vídeo de noticias. Por fin. Además, esta es la parte que más os gusta, que yo lo sé. Y es que vamos a hablar de Starbase y de Marte. O de Marte y Starbase. Y ya sabéis que han pasado muchas cosas desde el último vídeo de noticias. Y particularmente en las últimas semanas. Además, quedaros hasta el final porque al final del vídeo tenemos una pequeña sorpresa. Así que venga, no me enrollo más y vamos a ello. Lift off. Arrancamos esta sección con malas noticias, además por duplicado, o triplicado, según se mire. Por un lado, tal como había previsto la propia NASA, finalmente la sonda InSight no ha conseguido llegar al 2023 y ha sucumbido finalmente a la falta de energía producida por sus paneles solares cubiertos de polvo. En los 4 años que ha estado trabajando en la superficie del planeta rojo, la misión primaria debía prolongarse 2, la sonda ha detectado 1.319 terremotos, o aremotos, en Marte, siendo capaz de definir la localización de unos 50 de ellos. En general, la sonda ha sido un éxito rotundo, a pesar de que la sonda Topo HP3 de la agencia alemana, que debía excavar hasta 5 metros de profundidad para estudiar el flujo de calor procedente del planeta y ajustar mejor así los datos del sismómetro 6, se negó a introducirse en el regolito marciano a pesar de los múltiples intentos realizados. Sea como sea, gracias a InSight ya sabemos cómo es el interior de Marte, con una estructura parecida a la de la Tierra, es decir, una corteza, un manto y un gran núcleo líquido. Por otro lado, parece que tanto el rover chino Zhurong como el orbitador Tianwen-1 están teniendo problemas. El primero debía haberse despertado de su hibernación programada, en la que se encuentra hace meses, a finales de diciembre, una vez las temperaturas en la zona en la que se encuentra son más benévolas. Sin embargo, no se ha recibido ninguna señal del rover, a pesar de que las temperaturas han superado los 15 grados bajo cero, mínima imprescindible para que pueda generar suficiente energía con sus placas solares. El segundo, el orbitador Tianwen-1, parece que ha querido solidarizarse con su compañero de aventuras y los técnicos están teniendo problemas para recibir los datos enviados por el satélite. Se desconoce si las pruebas realizadas a finales del año pasado, consistentes en varios ensayos de aerofrenado para preparar una futura misión de retorno de muestras, han podido afectar de alguna manera a la sonda. Pero pasemos a las alegrías, que también las ha habido. Perseverance, por ejemplo, que el día 7 de enero cumplió un año marciano en el planeta rojo, con lo que ha iniciado oficialmente su primera extensión de misión, ha estado de lo más activo en las últimas semanas. Los días 2 y 7 de diciembre recogió las 2 primeras muestras de regolito marciano, las anteriores fueron muestras rocosas, la número 17 y 18 en total, lo que supone haber utilizado el 47,37% de las disponibles, 18 de 38. También ha tenido tiempo de grabar el sonido emitido por un remolino de viento marciano, ya sabéis, los pequeños tornados o diablillos comunes en la superficie, que suena así. Además de eso, el rover ha depositado su primer tubo de muestras de titanio sobre el suelo de Marte, el primero de los 10 que irá sembrando por distintas localizaciones. A pesar de lo que pudiera parecer, a los científicos de la NASA no les preocupa que pueda quedar enterrado por el polvo hasta tal punto que impida, o simplemente dificulte, su localización y recogida en los años futuros. La idea es que sondas futuras, o helicópteros, los recojan y los traigan de vuelta a la Tierra. De hecho, este sería el plan B, ya que el plan A es que sea el propio Perseverance el que las transporte, las que no deje por ahí esparcidas, al vehículo encargado de traerlas de vuelta. Pero también Curiosity nos está dando alegrías, y es que recientemente ha encontrado ópalo en fracturas expuestas en la superficie de Marte. La importancia de esta noticia no es que vaya a desatar una fiebre del ópalo, que recordad, aquí en la Tierra se usa para fabricar gemas, sino que podría servir de almacén de agua para futuros exploradores, ya que contiene agua en su interior, al ser básicamente cuarzo, un silicato, más moléculas del líquido elemento. Ya tenemos otro depósito natural de agua en Marte. En cuanto al pequeño helicóptero Ingenuity, después de su vuelta a la actividad después del parón invernal y su actualización de software, se ha marcado 5 nuevos vuelos a través de la tenue atmósfera marciana. Durante el primero, realizado el 3 de diciembre y con una duración de 52 segundos, se desplazó solo 15 metros, pero batió su récord de altura, ya que se elevó hasta 14 metros sobre la superficie. En los 3 siguientes, los días 10 y 17 de diciembre del 2022 y 4 de enero de este año, se volvió a la rutina de volar a 10 metros de altura. El primero tuvo una duración de 1 minuto durante el que recorrió 110 metros, el segundo duró 55 segundos para desplazarse 62 metros, y el último consistió en 74 segundos de vuelo durante los que se trasladó a 111 metros de su posición original. Y en el último vuelo, realizado el 11 de enero, batió su récord de distancia de esta nueva etapa con 140 metros en un vuelo de 79 segundos, también a 10 metros de altura.
altura. Como curiosidad, después del último vuelo, Perseverance ha fotografiado al pequeño helicóptero posado con cierta inclinación sobre una duna. Queremos más helicópteros en Marte. Y para finalizar este bloque, comentar algunas noticias interesantes relacionadas con el planeta rojo. Por un lado, la misión ExoMars de la ESA, a pesar de que ya se ha conseguido la financiación para un lanzamiento en 2028, se necesita rediseñar y fabricar todo aquello que era contribución rusa, aún depende de que la NASA confirme su aportación a la misión una vez ésta se ha replanificado. Esperemos que no haya más sustos de última hora. Un reciente estudio ha revelado que la zona en la que aterrizó el Viking 1 allá por el 1976 es un depósito formado por un megatsunami que fue generado por el impacto de un asteroide de entre 3 y 9 kilómetros de diámetro, que chocó con un océano septentrional poco profundo. Otros estudios recientes confirman que, al contrario de lo que se creía hasta ahora, centrales eólicas podrían alimentar las futuras bases marcianas. Esta no me la esperaba, energía eólica en Marte. Finalmente, nada mejor que disfrutar de esta espectacular imagen de la cámara IRISE del orbitador MRO, que muestra curiosos depósitos con misteriosas formas y distribución en un cráter de las planicies norteñas de Arabia Terra. Al parecer, podrían haberse formado por la sublimación de materiales ricos en hielo. El programa Starship Super Heavy, a pesar de lo que pueda parecer desde fuera, avanza con paso firme. Ya sé que este paso, aunque firme, es mucho más lento de lo que nos gustaría, pero recordad que estamos hablando del cohete más poderoso jamás creado, y totalmente reutilizable. Será el objeto más pesado que haya despegado nunca, unas 5.000 toneladas en mojado, es decir, cargado de combustible, con unos motores de última generación únicos en su especie, construido en acero, algo rarísimo en la industria aeroespacial, y cuyo objetivo final es llevar a la humanidad a la superficie del planeta rojo. Que nadie se extrañe que un proyecto de esta envergadura requiera tiempo y sufra retrasos. En el anterior vídeo de noticias dejamos al B7 descansando y recuperándose del encendido estático de 14 motores que, aunque no dejó secuelas graves en el vehículo, sí que provocó reparaciones en la plataforma orbital y aconsejó algunos cambios en el equipamiento de tierra y las infraestructuras cercanas para evitar posibles desperfectos provocados por los proyectiles despedidos por la fuerza de los gases expulsados por los motores. El 28 de noviembre se volvía a probar el sistema de supresión de sonido a base de agua a presión en la plataforma de lanzamiento orbital, aún con el B7 situado en la misma. Esto indicaba que los chicos de SpaceX se preparaban para más acción, lo que disparó las especulaciones respecto a si se trataría del esperado encendido de los 33 motores a la vez. Ese día la carretera estaba cerrada y se había emitido una notificación a los residentes en la zona relativa a un posible evento de sobrepresión, vamos, una explosión. Finalmente, a pesar de que el B7 empezó a cargarse de combustible, la prueba se abortó y nos quedamos con ganas de saber el alcance de la misma. Sin embargo, no tuvimos que esperar mucho, ya que al día siguiente, el 29 de noviembre, se produjo un nuevo encendido estático de esta bestia. Esta vez hicieron ignición 11 motores durante 13 segundos. Pero lo más importante es que el tanque de oxígeno líquido se llenó completamente para probar el sistema de presurización autógena. Esta manera de presurizar los tanques de combustible hace uso de los propios gases producto de la combustión de los motores principales, en lugar de usar otros gases como, por ejemplo, el helio usado en los Falcon 9, que tiene que ser almacenado a alta presión en depósitos especiales llamados COPS. El objetivo es ahorrar complejidad y peso al mismo tiempo que aumentamos la fiabilidad. Se desconoce si la prueba fue un éxito o no, pero parece que tuvo más consecuencias que la anterior, al menos si atendemos al aspecto que presentaba la plataforma de lanzamiento orbital tras el encendido, y que al día siguiente se sustituyeron 2 motores Raptor en el prototipo. Aunque había dudas al respecto de cuál sería el siguiente paso, el 2 de diciembre se decidió retirar el B7 de la rampa de lanzamiento orbital y trasladarlo a la zona de fabricación, en concreto al Mega Bay, lo que se llevó a cabo al día siguiente. El plan, según palabras de Elon Musk, era hacer una serie de modificaciones en la zona de los motores en preparación para el esperadísimo primer lanzamiento orbital del Full Stack. De hecho, según el CEO de SpaceX, quedaban 2 pruebas importantes a realizar antes del lanzamiento. Una de ellas sería el encendido estático de los 33 motores en el B7, y la otra, un WDR, acrónimo de Wet Dress Rehearsal, que significa un ensayo general en mojado, es decir, una simulación de la cuenta atrás hasta aproximadamente T-0, que permitiría probar todo el procedimiento previo al lanzamiento, que incluye tanto el equipamiento de tierra como el vehículo en sí mismo, así como toda la logística y todos los protagonistas, humanos y robóticos, implicados en un lanzamiento orbital tan complejo como este. Una vez en el Mega Bay, en el que ha estado unas cuantas semanas, ha recibido las modificaciones y las mejoras pertinentes, fuera de la vista de curiosos y espacio-trastornados. Finalmente, el día 8 de enero, volvía a ser trasladado a la zona de lanzamiento y colocado de nuevo en la plataforma orbital. En esos momentos, las dudas giraban en torno a qué vendría a continuación, si un apilado del Full Stack para proceder con el WDR o un encendido estático de los 33 motores. La duda era razonable, teniendo en cuenta que en los días previos se había estado probando la resistencia al peso de las 20 pinzas que sujetan el B7 mientras está en la plataforma de lanzamiento orbital.
Estas pinzas van a tener que soportar las 5.000 toneladas que pesa el full stack una vez que ambas etapas estén llenas a rebosar de combustible, lo que supone que cada una debe cargar con unas nada desdeñables 250 toneladas, el peso de un par de ballenas azules promedio. Esto indicaría una inminente prueba del WDR, pero por otro lado, tanto la plataforma de lanzamiento orbital como la torre de lanzamiento también se habían estado reforzando y mejorando, así como el muro de protección que separa toda esa zona de la granja de tanques orbital, al que le añadieron más altura para mitigar el impacto de los proyectiles lanzados por los encendidos estáticos. Todo esto apuntaba al encendido estático de 33 motores. Sin embargo, muchas de esas dudas quedaban resueltas cuando poco después el S-24 era colocado encima del B-7, y así, por tercera vez, podíamos contemplar el full stack completo apilado en la plataforma de lanzamiento orbital. Esto quiere decir que la primera prueba será, salvo sorpresa mayúscula, el WDR del cohete completo, que está previsto que se lleve a cabo la semana del 16 al 22 de enero. De hecho, ya el día 13 de enero se llevaron a cabo las primeras pruebas de llenado parcial de los depósitos, así que la cosa está en marcha. Quizá debido a la excitación provocada por volver a ver al coloso en todo su esplendor casi listo para el despegue, Elon Musk dio una nueva predicción respecto a las fechas del primer intento de lanzamiento orbital, como siempre en Elon Time. Para el gran jefe existe una posibilidad de que la bestia levante el vuelo a finales de febrero, pero lo más probable es que nos vayamos a marzo. Seríamos cautos con estas fechas si no fuera porque la propia SpaceX, en su Twitter, ha afirmado que el lanzamiento está a pocas semanas vista. Y eso lo cambia todo, ya que, como sabéis, la comunicación de la compañía está bajo la supervisión de Wayne Shotwell, y por tanto tiene un carácter más oficial que lo que pueda decir Elon en su Twitter personal. Parece pues que se confirma que SpaceX trabaja con una hoja de ruta clara y que ya se encuentran en la fase final de las pruebas de cara al esperado lanzamiento. Ahora sí, os recomiendo ir chequeando los desfibriladores y comprando palomitas, pipas o filipinos. Pero el B-7 no ha sido el único vehículo que ha protagonizado la acción en Starbase, ya que el B-9 ha entrado en escena por todo lo alto. Y es que el día 15 de diciembre era trasladado a la zona de lanzamiento, sin los motores instalados, para pasar su campaña de pruebas criogénicas. Recordad que este prototipo tiene múltiples mejoras de diseño, tantas que el propio Elon Musk ha comentado que las probabilidades de éxito de este prototipo superan en mucho a las del B-7. Unos días después se procedía a realizar la primera prueba criogénica cargando los depósitos, parcialmente y por separado, con nitrógeno líquido criogénico. Al parecer, los técnicos se han dado por satisfechos con los resultados de la misma, ya que recientemente ha sido trasladado de nuevo al Mega Bay para, previsiblemente, instalarle los 33 motores en preparación para su campaña de encendidos estáticos. También el S-24 ha tenido su dosis de acción. Aunque parecía que el prototipo ya estaba listo para el vuelo, durante la primera mitad de diciembre los técnicos estuvieron trabajando activamente en el mismo, especialmente en la zona inferior con el foco puesto en las losetas de protección térmica. Durante ese periodo de tiempo le quitaron el andamiaje que habían instalado provisionalmente para facilitar esos trabajos, y el día 15 de diciembre, el mismo día en el que se trasladó el B-9 a la zona de lanzamiento, el S-24 efectuaba por sorpresa un nuevo encendido estático, esta vez de un único motor. Finalmente, recientemente el S-24 ha sido retirado de nuevo de la plataforma suborbital B, en la que ha estado varios meses, y como hemos comentado, ha sido apilado de nuevo sobre el B-7 en la plataforma de lanzamiento orbital. Si todo esto fuera poco, el S-25, después de las primeras pruebas criogénicas y la posterior instalación de sus motores en el High Bay, volvió de nuevo a la zona de lanzamiento el pasado 14 de enero para llevar a cabo las pruebas de encendidos estáticos, que se espera que se produzcan en los próximos días. Al mismo tiempo, el S-26 ya está casi listo en el High Bay, mientras que la sección del tanque de metano del B-10 se trasladó recientemente desde el Mega Bay al Mid Bay. A este paso, en el momento de lanzar el primer intento de vuelo orbital, ya tendremos dos prototipos completos listos para tomar el relevo. Las actividades relacionadas con el programa Starship Super Heavy no solo se limitan a Starbase. Por ejemplo, Macy's, los terrenos propiedad de SpaceX que se encuentran pocos kilómetros antes de llegar a la zona de producción, tienen cada día un aspecto más, digamos, profesional. Elon Musk ha confirmado que se trata de unas instalaciones dedicadas a realizar pruebas de prototipos. Es más, parece que en un futuro no muy lejano podrían probarse también motores Raptor individuales, además de tanques de combustible. Por otro lado, aunque sea un desarrollo del que no sale demasiado a la luz, la variante de la Starship como módulo lunar del programa Artemisa sigue su curso, y no descartemos que este año tengamos más de una sorpresa al respecto. De hecho, ya se han podido ver ofertas de trabajo relacionadas con una supuesta Starship tripulada, con sueldos, por cierto, bastante generosos. También en Florida la actividad es intensa. Por un lado, en Robert Road, las obras de la nueva zona de fabricación siguen avanzando a buen ritmo. La fábrica principal se encuentra muy avanzada, y ya se intuye la localización de uno de los posiblemente dos megabays que servirán para ensamblar verticalmente tanto los Super Heavies como las Starships. Curiosamente, los segmentos de una nueva torre de lanzamiento, una nueva Mechazilla, ya se están fabricando, pero seguimos sin saber dónde se van a apilar. En la nueva rampa de lanzamiento, en la zona LC-39A del Kennedy Space Center, también siguen los trabajos, y de hecho, recientemente los chopsticks de la nueva torre de integración y lanzamiento se trasladaron a la zona para su instalación.
En MacGregor la actividad es una locura. Recordad que en esa localización se concentran las pruebas de certificación de los distintos motores, Merlin, Raptor, Supertraco y tal vez los nuevos motores de aterrizaje de la Starship Lunar, y de las distintas etapas del Falcon 9. Son habituales las pruebas de larga duración, las pruebas de control del vector de empuje, las pruebas de reencendido rápido del motor y, claro, no puede faltar algún que otro RUT, desmontaje rápido no planificado, gajes del oficio. Hay que recordar que el programa Starship es faraónico, el más ambicioso acometido nunca por la humanidad, y los vehículos implicados son enormes. A veces cuesta apreciar las dimensiones de lo que vemos en las imágenes que nos llegan de la zona. Estas, no obstante, son evocadoras y nos hacen soñar. Un full stack completo del cohete más potente jamás construido, un restaurante para empleados que parece un ovni entre la niebla, explosiones, etc. No es de extrañar que los amantes de la exploración espacial hagan volar su imaginación recreando los prototipos que vemos en Starbase, o imaginando cosas aún más grandes. ¿Os imagináis más de 100 Raptors en un bicho así? Pues muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os hayan gustado las 4 partes o las 4 partazas de las que ha constado este capítulo 61. Pero por supuesto, seguimos con nuevos vídeos de noticias en el futuro. Ahora sí, quiero agradeceros a todos el apoyo que me dais, tanto en los comentarios, muy importante, como en los likes, como en las suscripciones, etc. Si no os habéis suscrito todavía, por favor, suscribíos. En especial quiero agradecer a los miembros del canal, que hacen esa aportación extra que la verdad es que agradezco muchísimo. Además, os estamos preparando novedades en ese sentido. Bueno, paso a saludar a los miembros del canal SpaceXtormers, a los que les mando un saludo aún más especial. Leo para ir más rápido. Mando, Braytac8472, Pool Anderson PC, DJ Esmeral, Damián Roces, Estrategias Diarias, Prometeos38, Alonso602, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero y los 2 más veteranos, Gilberto García y Sergio González. Y bueno, yo me despido, pero alguien se va a despedir después que yo. Esta era la sorpresa que os tenía preparada. Así que por mi parte, adiós. Bueno, Isma, te lo he prometido, aquí le tengo. Saludos para los oyentes del programa. Venga, un saludo a todos. Adiós.